Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Felicia Castro y me acompañan Dori Yasmín, Jessica Alemán, José Quintero. Hoy vamos a analizar el caso de Javier desde la psicología conductual, identificando sus conductas, problemas y explicándolas a partir del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Esperamos que disfruten este episodio y aprendan con nosotros. Le doy la palabra a mi compañera Dori Yasmín. ¿Podemos explicar un poco más de este caso? Hola, mi nombre es Doris Yasmín Suárez. Vamos a hacer el análisis de las conductas humanas a través del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, dos pilares fundamentales de la psicología conductual. La conducta, aquello que hacemos, pensamos, sentimos, no surge de la nada. Está profundamente influenciado por lo que hemos vivido, por las asociaciones que nuestro cerebro ha construido y por las consecuencias que seguimos recibiendo cada día. Esa es la base de lo que Iván Pavlov descubrió a finales del siglo XIX y lo que más tarde desarrolló Skinner en el siglo XX. Pavlov, con su famoso experimento de los perros que salivaban al escuchar la campana, nos mostró cómo un estímulo neutro puede llegar a provocar una respuesta gracias a la asociación repetida. Esto es lo que llamamos condicionamiento clásico y explica por qué ciertos sonidos, lugares o incluso olores pueden despertar en nosotros emociones intensas como miedo, ansiedad o alegría, aunque no tengan nada que ver de manera directa con el presente. Skinner, por su parte, llevó la psicología un paso más allá al explicar cómo las consecuencias moldean nuestro comportamiento. Si una conducta produce una recompensa, es más probable que la repitamos. Si en cambio nos lleva a una consecuencia desagradable o no produce ningún efecto, tenderá a desaparecer. A esto lo llamamos condicionamiento operante. Y lo interesante es que no solo llamamos, lo interesante no es solo lo que hablamos de premios o castigos, sino también de consecuencias internas. Al evitar hablar de algo doloroso, por ejemplo, obtenemos un alivio inmediato o ese alivio refuerza la evitación. Con estas ideas en mente, hoy vamos a analizar un caso particular tomado del libro Hay futuro si hay verdad, de la Comisión de la Verdad, en el relato Papi, no te lleves esa bicicleta. Allí conocemos a Javier, un joven que como muchos cargan la experiencia que han marcado profundamente su manera de comportarse. Sus relaciones no son fruto del azar ni de un defecto personal, son el resultado de un proceso de aprendizaje en el que intervienen tanto asociaciones clásicas como las consecuencias que ha recibido a lo largo de su vida. En este episodio elegimos dos conductas problemáticas de Javier y explicamos una análisis funcional, es decir, exploraremos los antecedentes que las provocan, las respuestas no observables,
las consecuencias que la mantienen en el tiempo. Conducta número 1, impacto negativo. De esta manera veremos la evitación que puede estar sostenida por un refuerzo negativo. Conducta número 2, manifestaciones de emociones. Ese alivio de no tener que hablar de lo doloroso y cómo la agresión puede mantenerse porque le da a Javier atención, porque puede escapar de situaciones que perciben como amenazables. Nuestro propósito no es juzgar, sino comprender que todo comportamiento tiene una historia detrás. Analizarlo desde esta perspectiva nos permite ver la conducta humana con empatía y con rigor científico, reconociendo que si fue aprendida, también puede ser modificada. Así que te invito a acompañarnos en este recorrido. Veremos cómo los principios del condicionamiento clásico y operante nos ayudan a entender la historia de Javier y cómo a partir de este análisis podemos imaginar estrategias de, de favorecimiento en el cambio real y sostenible en su vida. Así es, y como nos explicaba la compañera, quiero reconocer que el informe final de la Comisión de la Verdad en el proceso de paz, adelantado en el año 2022, y quien nos muestra con este relato que analizamos un pequeño fragmento de la realidad en la que viven aún muchas familias colombianas por cuenta de este largo e interminable conflicto armado por el que pasa a nuestro país, que sin importar raza, cultura, creencias o posición socioeconómica, arrasa con todo a su paso, llevándose consigo esperanzas, metas y sueños. Pero también cabe resaltar que procesos como el que nombramos, a mi concepto, son un paso gigante para la sociedad y podría decir que para la humanidad, pues después de tantos años son reconocidas y escuchadas por sus victimarios, las personas afectadas por este conflicto. Pero viéndolo ya desde una posición de reconciliación y arrepentimiento, permitiéndole a las víctimas de alguna manera desahogarse y cicatrizar heridas que llevan años guardadas. Bueno, ya entrando en materia respecto al relato Papi, no te lleves la bicicleta, y en específico, al hablar de Javier, aquel niño que tuvo que afrontar experiencias tan fuertes y violentas en su infancia y que de una manera u otra en su memoria dejaron recuerdos, sentimientos y muchas sensaciones negativas, es obvio concluir que estas repercutieron en su conducta ya en su etapa adulta, así como se evidencia en el relato donde su mamá comenta que él aún se culpa de aquella situación que provocó el aborto de su hermana, justificándose en que no debió llevar la bicicleta como le dijo su madre, ni haber salido de aquel sitio, lo que asoció como un acto de rebeldía por parte de él. Si lo analizamos desde el condicionamiento operante, como nos explicaba nuestra compañera Dori, y según la teoría de Skinner, la experiencia negativa de Javier generó un pensamiento de responsabilidad y cargo de conciencia por aquel suceso, a pesar de que nada hubiese podido suceder de otra manera o de estar en las posibilidades de haberlo cambiado él. Asimismo, este condicionamiento lo podemos ver reflejado en su hermano menor, el cual las experiencias del conflicto armado lo hacen pensar en no querer tener hijos. Dice él, así textualmente, que por no haber nada que ofrecerles en este mundo, pues asoció los hechos de la guerra con una debilidad en la infancia. Por lo tanto, no quiere repetir o sufrir como sufrió su madre.
Ambos refuerzan esta teoría en la medida en que este condicionamiento operante moldeó las vidas de estas familias, tanto en el tiempo que sucedían los hechos como en el futuro de cada uno de ellos. Y ya si lo analizamos desde una perspectiva del condicionamiento clásico, y según la teoría de Pavlov, un ejemplo tácito del cómo nuestras consecuencias moldean nuestro comportamiento, se veía reflejado cuando la familia, al escuchar o ver cosas relacionadas con la guerra, para este caso, un uniforme, el sonido de un helicóptero, el lugar llamado Cerrito, entre otras cuantas, lo que hacía que ellos tomaran actitudes como entrarse temprano, evitar salir o hacer ruido. También podemos verlo reflejado en el comportamiento de su hijo menor cuando empezó a orinarse de nuevo en la cama, todo provocado por este condicionamiento que es inconsciente y asociado a eventos de terror y sufrimiento. Hoy nos confrontamos con un testimonio desgarrador, el de una madre cuya vida fue trastocada por la incursión armada. Es un relato que encarna trauma complejo en su máxima expresión, donde la intuición materna, ese presagio tan real, es solo el preludio de una pesadilla. La evidencia nos revela una hipervigilancia constante, un estado de alerta que permea cada instante, desde el miedo a toser hasta el sonido omnipresente de los helicópteros. El cuerpo mismo se convierte en un registro del sufrimiento, la pérdida de su hija Mariana, un dolor tan profundo subraya cómo el estrés extremo puede manifestarse somáticamente, resonando con las investigaciones de Bessel van der Kolk sobre el cuerpo que lleva la cuenta del trauma. En el corazón de esta tragedia familiar, observamos el devastador impacto de los niños. El hijo menor que regresa a orinarse en la cama, una regresión que vincularía a la desestructuración psíquica ante el terror. Y el hijo mayor Javier, arrastrando su culpa irracional por la pérdida de su hermana, un duelo complicado que autores como Judith Derman describen como una de las secuelas más corrosivas de la violencia organizada. Pero en medio de esta desolación, emerge una resiliencia inquebrantable. La madre enfrentándose a hombres armados para buscar a su hijo o defendiendo el reclutamiento es un faro de fortaleza que Boris Cyrulnik define como la capacidad de renacer de las propias cenizas. Su lucha es un recordatorio de la profunda conexión entre apego y supervivencia, como postulará John Bowlby. Este testimonio no solo es un eco del pasado, es una advertencia sobre el legado intergeneracional del trauma. La decisión de su hijo Luis de no querer tener hijos para no traerlos a la guerra ilustra cómo las heridas profundas de la violencia moldean el futuro. La guerra nos grita esta voz. No termina con el cese de los disparos, persiste en la memoria colectiva, en las cicatrices invisibles y en la búsqueda incesante de sanación. Nos obliga a reconocer que la verdadera paz solo florece cuando las profundas heridas del alma son finalmente escuchadas y curadas. Así es, compañero. Y aquí escuchándolo, todo lo que nos han explicado y todo lo que ha sucedido y todo lo que le ha pasado a Javier, pues la violencia del conflicto armado, esto lo afectó muchísimo en su comportamiento, en la adultez, presenta conductas de evitación, agresividad. Imagínense, perdió a su hermana y se culpa por lo sucedido. Aprendió a vivir con tanto miedo a los helicópteros, a los uniformes y a lugares. En su adultez muestra esa conducta agresiva como defensa. Su hermano tampoco quiere tener hijos por miedo a repetir la misma historia de este conflicto armado, de toda la violencia que se vive día tras día. La madre vive en alerta constante, pero con gran fortaleza. Y es una conclusión que Javier quedó con traumas marcados por culpa y por miedo a todo lo sucedido, a todo lo que vivió. Y eso
pues a cualquiera nos puede pasar porque es algo que el conflicto armado deja muchos miedos, muchos efectos en uno. Por ejemplo, yo viví ese, ese conflicto porque yo fui desplazada, o sea, mi familia fue desplazada y eso es algo muy duro y muy feo, pero bueno, eh, la idea es salir adelante y pues seguir y enfrentar esos miedos y esos, como le dice uno, esos traumas, tiene uno que afrontarlos y seguir para adelante. Muchísimas gracias y esto fue todo. Nos despedimos. Espero que les guste mucho